En este video vamos a abordar lo que sería el dominio y rango de una función exponencial, ya sea de base E o de base A. Así que vamos a analizar un poquito estas funciones que tenemos aquí. Primeramente que todo, tenemos que Y puede ser de base A y decimos que es exponencial porque X aparece como exponente en nuestra variable. Pero también podemos tener de base E donde X aparece como exponente. Entonces, en este caso, si podemos tener algo que es exponencial, que es precisamente ahorita lo que estamos viviendo con este virus, con esta pandemia, vimos que en un instante se contagiaron muchas personas, que el crecimiento ha sido demasiado rápido. Yo creo que esto nos va a llevar a entender un poquito más las funciones exponenciales. Las de base E es el número de Euler y es 2.7182, en tanto que las de base A es una constante y como en este caso sería 2 a la 5x o como en este caso menos 3 a la x. Nuevamente recordarles exponenciales porque x aparece como exponente y vamos a ver que este signo en exponente negativo cómo me afectaría de una que tiene un exponente positivo o de una que tuviera el signo negativo cuando es de base 2 o de menos 3. La base A está hablando de una constante, pero esta no la vamos a poder representar en GeoGebra, en tanto que este 2 sí lo podemos representar en GeoGebra. Entonces vamos a determinar el dominio y el rango de todas estas funciones que tenemos aquí. La primera de ellas es E a la X, la más sencilla y la más importante de todas. Entonces empezó con algo muy mínimo, muy pequeño, y llega un momento en que es infinito, ¿verdad? Pues todavía no vemos el fin de esta pandemia. Bueno, vamos a analizar el dominio de esta gráfica. Esta gráfica viene desde menos infinito y llega hasta más infinito, ¿sí? Porque no se acaba. Pero ahora vamos a analizar qué sucede con el rango. Esta gráfica viene desde aquí abajo y empieza a formarse aquí. Pero nosotros en GeoGebra podemos notar algo bien importante. Cuando utilices dominio y rango de una función, cuando ya sea una gráfica, lo importante es que tú analices qué sucede con ella. Si nosotros observamos ahí, esta gráfica, aunque sea infinita, nunca va a tocar exactamente este 0. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar, esta gráfica nunca se va a pegar con el eje de las X. Así que lo que tenemos que hacer es que vamos a empezar a decir que su rango va a empezar en 0, pero no en 0 con un corchete, sino que lo vamos a hacer con un paréntesis porque estamos indicando que no toca el eje de las X o que no incluye el valor de 0. ¿Y cuándo se va a acabar? Pues esta gráfica es infinita, entonces su rango va a ser de 0 a infinito. Seguimos analizando las funciones exponenciales de base E, pero ahora el exponente es negativo. Si se dieron cuenta en la gráfica anterior, cuando el exponente era positivo, empieza a formarse de lo negativo hasta llegar a lo positivo. Cuando tenemos un exponente negativo, empieza a formarse de lo positivo hasta llegar a lo negativo. Entonces, vamos a calcular su dominio. Esta gráfica vendría desde menos infinito. Recordemos que no se acaba. Sigo teniendo gráfica, sigo recorriendo. ¿Y dónde se va a acabar? En el infinito. Entonces su dominio va a ser de menos infinito hasta más infinito. Vamos a analizar ahora el rango. Recordemos que empezamos abajo y viene desde menos infinito hasta empezar aquí, porque aquí abajo no teníamos gráfica. Entonces aquí inicia cuando y vale 0, pero recordemos que si nosotros abrimos nuestro lo que sería el zoom, nos damos cuenta que nunca toca el eje de las X. Por lo tanto, de igual forma vamos a poner ese 0 abierto y ese infinito, ¿sí? Bueno, seguimos analizando, pero ahora vamos a analizar cuando el coeficiente de la
base, es decir, de E, es negativo. Esta gráfica ahora ya abrió en el tercero y cuarto cuadrante, mientras que ahorita abrían en el primero y el segundo cuadrante cuando eran positivo el coeficiente. Entonces, si analizamos su dominio, va a venir desde menos infinito y se va a acabar en más infinito. El rango donde va a empezar esta gráfica viene desde menos infinito hasta que llega un momento que podemos ver que prácticamente termina, y es decir, cuando y vale 0. Pero recordemos que como no va a tocar el eje de las x, lo que vamos a poner que viene desde menos infinito hasta 0 y vamos a utilizar un paréntesis. Continuamos, pero ahora vamos a hacerlo con las de base A. En este caso tenemos 2 elevada a la 5x. Entonces, ¿cómo sería su dominio? Viene desde menos infinito y va hasta más infinito. En tanto que el rango va a ser, empieza a formarse aquí, empezaría en 0 e iría a más infinito. Si nos damos cuenta, el que sea de base E y base A tienen la misma forma, pero nada más lo único que hace es que sea más cerrada o más levantada dependiendo del valor. Continuamos con una última gráfica donde ahora el coeficiente va a estar negativo, entonces va a abrir entre el cuadrante 3 y 4 y su dominio vendría desde menos infinito y su rango sería desde menos infinito hasta llegar hasta 0. Entonces esto ha sido todo en el dominio y el rango de las funciones exponenciales, aparte que pudimos ver el comportamiento que presentan ambas funciones. Bueno, pues esto es todo.